Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde. Le voy a pedir que abra su Biblia en 2 de Timoteo 4, 9 y 10. La palabra del Señor dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Señor, te doy gracias por esta tu palabra que tú has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, que esta palabra sea de luz, no de tinieblas, y que pueda ser recibida de la mejor manera, Señor, como la semilla que cae en buena tierra, para que dé buen fruto. Te adoramos, te alabamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Segunda de Timoteo. Esta carta, esta epístola, le escribe Pablo a su discípulo más amado, Timoteo. En esta etapa ya de la vida de Pablo, ya estando en las últimas etapas de su vida, le ordena a Timoteo una serie de cosas que debe traer a Pablo. En ese tiempo Pablo ya estaba encarcelado por segunda vez. La primera vez fue relatado en Hechos 28. Y ya en esta etapa de la vida de Pablo, como le decía, Pablo ya sabía que él iba pronto a partir, por lo cual él tenía que dejar instrucciones claras a Timoteo. Por lo tanto, este relato es un relato que parte bien, pero que lamentablemente termina mal. Demas caminó junto a Pablo, fue testigo de milagros, fue testigo de predicaciones, acompañó a Pablo, discipuló y fue parte y testigo del equipo apostólico. Pero Demas abandonó a Pablo. ¿Por qué razón? Porque amó más a este mundo. La pregunta que hoy les voy a hacer desde un principio es: ¿puede alguien servir a Dios y aún así estar lejos de Él? Voy a hablar sobre 7 puntos que me llamaron mucho la atención sobre esto. Como pueden ver, es un texto corto. Sin embargo, tiene mucho que decir al tiempo actual. A grandes rasgos, es decir, gente que caminó por mucho tiempo en los caminos del Señor, pero que en algún minuto desertaron. El primer punto es: el ministerio no garantiza un corazón fiel. Filemón 1:24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Por lo tanto, Demas no era un creyente superficial, no era un creyente que andaba creyendo a la ligera, sino que estaba comprometido con el viaje misionero de Pablo y con la propagación del Evangelio. Pero el punto negativo de esto es: estar cerca de la unción no sustituye un corazón rendido. El ministerio público no siempre refleja el estado del alma. Se puede estar trabajando para Dios y alejarse de Él al mismo tiempo. De repente me sonaba más o menos este último punto medio hipócrita, de hacer una cosa y por dentro estar en otra. El corazón está ocupado en otras cosas, la mente está ocupada en otras cosas, y aún así decimos: sí, estoy sirviendo a Dios. O cuando trabajamos de manera pública, quiere decir de manera vista. Un ejemplo mío personal, en la música, quizás de decir: no, el gordito de ahí le pone.
pero quizás mi corazón o mi alma no refleja lo que pasa dentro. Es un cinismo. ¿Por qué? Porque mi corazón no está realmente conectado con el Creador. Pero sin embargo, estoy trabajando desde un punto visible, desde que la gente a mí me pueda ver, desde que la gente a mí me pueda observar. Por lo tanto, ¿servimos a Dios de labios o con un corazón genuino? El punto 2, amar al mundo es enfriar el amor por Cristo. Pablo dice en 2 Timoteo 4:10, pero Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Desamparado. Esta palabra griega significa abandonar por completo con la idea de dejar a alguien en una situación precaria. Demas fue un discípulo en los buenos tiempos de Pablo, pero que no calculó realmente el costo que tenía el Evangelio, ni tampoco mostró un compromiso genuino de seguir a Cristo. La palabra usada aquí para amor es agapao, es una entrega emocional, total y profunda. No es un error momentáneo. Quiere decir que la deserción de Demas no fue de un día para otro, no fue de un sábado para domingo, no fue de un lunes para martes. Todo esto tiene que ver con una línea de tiempo o tiene que ver con que la fe se puede ir apartando porque estoy tratando de agradar al mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Demas, como les decía, decidió amar al mundo. ¿Por qué? Porque quizá el mundo le entregaba cosas satisfactorias que muchas veces el Evangelio no entrega. Estaba quizá apegado a los sistemas del mundo, a los placeres, a los atractivos, pero sobre todo a los valores que eran contrarios a Cristo. ¿Qué quiero decir? Les voy a nombrar 3 puntos en específico que dice, orgullo en lugar de humildad. Cristo enseñó, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál sería el valor contrario? Altivez, autosuficiencia y vanagloria. Satanás fue expulsado del cielo por orgullo. Violencia y odio en lugar de paz y perdón. Cristo enseñó, amad a vuestros enemigos. Valor contrario, venganza, odio, rencor, intolerancia. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Rebeldía en lugar de obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte, Filipenses 2:8. ¿Cuál sería el valor contrario? La rebeldía, la autosuficiencia y la desobediencia a Dios. Primera de Samuel 15:23. La rebelión es como un pecado de adivinación. Por lo tanto, cuando alguien ama al mundo, enfría su amor por Cristo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Algunos, como les decía al principio, parten bien y terminan mal. Como dicen por ahí, partió como caballo inglés. Partió y fue uno de los primeros. Un ejemplo, dentro de la escritura hay algunos ejemplos, como el de Sansón. Sansón era un hombre que estuvo consagrado a Dios desde el primer minuto, pero que a través de su vida jugó con los placeres. Cuando el ángel de Jehová vino a la madre de Sansón, una mujer que no podía tener hijos, le dijo, tú darás a luz a un hijo, nazareo, no nazareno, nazareo, que quiere decir que es dedicado. Desde el primer minuto. Por lo tanto, tenía que cumplir algunas condiciones como no tomar vino, no tomar sidra,
no tocar un cadáver y por sobre todo no podía pasar o no podía rasurarse la cabeza. Esa era la condición para ser un nazareo. Por lo tanto, en algún minuto de la vida de Sansón, Sansón se fija en una filistea. Se allega a la filistea y tiempo después fue traicionado por el padre. Fue traicionado por el padre de esta mujer y Sansón toma venganza. Por lo tanto, desde el momento en que desobedece a los padres, porque los padres no estaban aceptos con esta relación, porque ellos no querían que fuera una mujer filistea. Después conoce a Dalila. Dalila terminó de ser la perdición de Sansón. 3 veces le dice cuáles son cuál es el secreto de la fuerza de Sansón y Sansón le dice o le engaña 3 veces. Pero finalmente Sansón le da el secreto, que es, si me rasuras la cabeza, parafraseando lo que dice, yo voy a perder mi fuerza. Dalila, al enterarse de eso, llama a gente filistea, le rasuran la cabeza, le sacan los ojos y es parte del circo del pueblo filisteo. Finalmente, todos saben que Sansón muere aplastado por una estructura donde mata a más gente de lo que mató en toda su vida. Finalmente, como pueden ver, Sansón llegó a ser elegido en el pueblo israelita contra el pueblo filisteo. Iba a ser el encargado de derrotar a los filisteos y esto fue a través de un periodo de 20 años. Pero por desobediencia, por allegarse a los placeres, Sansón muere prácticamente no en soledad, pero de una manera abrupta. Gracias. Otro ejemplo, el ejemplo de Judas. Todos conocen la historia de Judas Iscariote, un hombre que caminó con el Señor, vio milagros, predicó, evangelizó, expandió el mensaje, pero aún así terminó de la mejor manera. Pero aún dentro de esos tiempos, Judas tenía codicia en su corazón. Juan 12:6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que en ella se echaba. Por lo tanto, los que tienen anhelos profundos e íntimos con cosas del mundo, dan evidencia de que no han sido redimidos. Así que la caída es, como les decía, progresiva y no instantánea. Proverbios 6:27 de la Nueva Traducción Viviente dice, ¿acaso un hombre puede echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Porque el pecado no se presenta como algo destructivo. El pecado muchas veces se presenta, digámoslo así, de un color rosa, de algo que es agradable a la vista, de algo que es agradable escuchar, de algo que es agradable sentir. Y cuando jugamos con él, va a llegar un minuto en que vamos a decir, quizás mi caso va a ser diferente, a lo mejor no me va a perjudicar, quizás no va a alterar mi relación con Dios. Gary Richmond, un pastor estadounidense de la primera iglesia de Fullerton, dijo esto: con demasiada frecuencia, el pecado viene adorablemente ataviado y mientras jugamos con él, creemos que no pasará nada. Pero la palabra muestra que sí hay consecuencias y una de las consecuencias es que nuestra fe se enfría, pierdo mi testimonio y arruino mi servicio a Dios. ¿Qué es lo que Demas revela sobre nosotros? Como les decía hace un minuto, que todo puede comenzar bien, pero vamos a terminar mal. Podemos hacer buenas obras con un corazón dividido. Que podemos aparentar fidelidad, y eso es como me he tirado de las mechas, podríamos decir, cuando aparentamos fidelidad, pero nos vamos desconectando de Dios. Quizá hay miles de excusas, podríamos decir, desde cuando
estoy en esos momentos aparentes de fidelidad. Todos sabemos, bueno, yo sé que uno lucha por ser fiel con el Señor. Hay veces que se puede, hay veces que no. Hay veces somos infieles, pero es por nuestra naturaleza humana. Nuestra carne hay veces le va a ganar a nuestro espíritu y vamos a terminar haciendo cosas que no le corresponderían a un cristiano. Examinarnos es una orden bíblica. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Primera de Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Consideré mis caminos. Como les decía, es una orden bíblica examinarse al día de hoy. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy con un pie afuera y con un pie adentro? ¿Los placeres del mundo le están ganando a la felicidad que yo pueda encontrar con el Señor? Me estoy examinando a la luz de la palabra. Cada vez que voy a hacer algo, saber si está bien o si está mal, si busco el consejo de los pastoral, si busco el consejo de los ancianos, ¿estoy realmente en la fe cuando estoy en la toma de decisiones? O pensar muchas veces que cuando uno cree que está firme, realmente no está tan firme. Porque el pecado a uno lo vuelve ciego muchas veces. Y a pesar de que ya pasó, uno cree que está bien, pero ante los ojos del Señor quizás no estamos bien. Y creemos que lo estamos haciendo bien, lo estoy haciendo de maravilla. Pero quizás, como les digo, nos falta examinar esa parte porque la idea de la vida cristiana es poder examinarme también cuando por un largo tiempo quizás veo que no han habido cambios dentro de mi vida. Si fue mejor que ayer o si estoy siendo peor que ayer, ¿con qué vara me estoy midiendo? Si no me estoy midiendo con la vara de las Escrituras, entonces eso dice que no estoy bien, que estoy peleando contra algo que no está. Y no me estoy enfocando o no estoy mirando hacia arriba, sino que me estoy devolviendo de donde nunca debería haber estado otra vez. El abandono del Señor es progresivo. Cada vez que amamos algo más que Cristo, estamos cambiando la eternidad por placer temporal. No hay fidelidad sin renuncia. Segunda de Timoteo 4:7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pelear la buena batalla quiere decir que esto es una lucha constante. No es algo momentáneo de sentarse y que las cosas vayan a pasar. O sea, yo creo que toda la gente todos los días tiene alguna prueba distinta, o tiene algo que pensar, o tiene algo que decidir. Estoy peleando la buena batalla. Y va a llegar un momento en mi vida que voy a mirar hacia atrás y voy a decir, sí, acabé la carrera. Y durante todo ese proceso, desde que empecé a pelear mi batalla, sea lo que sea, contra la carne, contra los pecados, contra los placeres, contra lo que el mundo me quiere ofrecer, contra hacer mal mi trabajo. Di vuelta el sistema del mundo que me afectaba a mí. Porque muchas veces hay cosas en las que nosotros no vamos a estar de acuerdo con el mundo en muchos sentidos. No sé, las ideologías de género. Todo el mundo está de acuerdo con las ideologías de género. El cristiano no debería estar de acuerdo con las ideologías de género. O las causales por aborto. Tampoco un cristiano debiese estar de acuerdo con las causales de aborto, porque eso es asesinato. Es algo aberrativo. Dios aborrece a aquel que comete homicidio de la sangre de los inocentes. Y guardé mi fe, como les decía, durante todo este proceso. Por lo tanto, el camino de seguir a Cristo no es tan fácil como el camino que a mí el mundo me ofrece. Es un camino muchas veces con obstáculos, con curvas,
con subida, con bajada, mientras que el camino del mundo es todo lo contrario. La Biblia dice que ancho es el camino que conduce a perdición. Y ese es un camino, como les decía al principio, pintado de estrellas, de todo fácil, solamente es cosa de aceptar, de que el mundo te diga, venga para acá, mijito, siga nomás, que aquí no le va a pasar nada. Y yo me di cuenta en algún minuto de mi vida que sí seguir a Cristo era bastante difícil. Porque de repente lo pintan en algunas iglesias como algo sencillo. Y en muchos videos, no en muchos videos, sino que en cosas que de repente he podido ver, me he encontrado con la sorpresa de que la gente cree lo primero que le dicen. Y me encontré encontré un video en un congreso internacional, hace algunos días atrás, en que una pastora decía que ella prácticamente hablaba las 24 horas del día en lengua. De que todos debían tener el don de lengua, y si no, no tenías el Espíritu Santo. Y lo peor de todo es que en los comentarios apoyaban a la pastora, mientras los grupos más pequeños contendían con aquellos en que apoyaban a esta pastora. Hay gente que todavía camina o que gatea en el Evangelio sin todavía tener quizá el conocimiento más básico de la Escritura, y eso es un peligro para cualquier cristiano. De hecho, la Biblia lo dice, en los postreros tiempos se van a levantar mercaderes de la fe, gente que va a andar sobre sus propias concupiscencias, que van a cambiar, a sacar, a quitar cosas de la Escritura para amoldar a los propios intereses. Entonces el camino de Cristo sí o sí tiene que tener la enseñanza de la Escritura. Porque aquí algún día pudiese decir cualquier cosa, cualquiera. Y alguien debiese decir, no, ¿sabes qué? Tú te equivocaste. Pero ¿cómo van a saber que yo me equivoqué? Si no han sido capaces, si no somos capaces muchas veces, yo me incluyo porque tampoco es que sea un perito en la escritura, pero siempre trato de aprender cosas que muchas veces no se dicen. Y muchas veces hay que tener amor para decir las cosas. Porque el mundo no está preparado para escuchar lo que la escritura dice. Si yo le digo a la gente, hay gente que me dice, no, pero es que Dios ama a los homosexuales, por decirle cualquier cosa. Yo le digo, no, lee Romanos 1 y lee el último capítulo y te vas a dar cuenta que no. No, es que tú eres un tal por cual, es que tú eres esto y que tú eres esto otro. Y eso va a provocar rechazo, eso va a provocar aislamiento. Los círculos sociales se cierran, te aíslan. Y a mí me ha pasado de que en algún sentido de ya estar aprendiendo un poco más sobre la escritura, me ha tocado vivir eso. De repente digo, bueno, ese es el costo. Porque prefiero decir lo que la Biblia quiere decir a decir lo que la Biblia dice. La diferencia entre exégesis y la exegesis creo que es la contraparte de la exégesis, que es interpretar de manera correcta lo que dice la Escritura. Una vez yo escuchaba a una señora decir, no, es que yo me quiero separar porque la Biblia dice que yo tengo que dejar al hombre viejo. Entonces eso es como decir, porque la querían acomodar para ello. Entonces, buscar cualquier excusa para acomodar la Escritura, obviamente que no es sano. Pablo, terminando este capítulo, dice, pero aún así me aguarda la vida eterna. Me aguarda una recompensa eterna. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y me guardará la corona de justicia. La palabra corona en este contexto proviene del griego estéfanos. Este estéfanos era una corona que se le daba a la realeza o a los participantes de los juegos públicos en la antigua Roma. Esta era una corona que era confeccionada de una manera muy minuciosa, a diferencia de otros premios como la diadema. La diadema era más fácil de dar a alguien que ganaba o competía por algo. En cuanto estéfanos era más complicado de realizar, pero dice que se le dará la corona de justicia. Justicia que proviene de la palabra justo, del griego recto. Tengo que ser recto en los caminos del Señor. No me puedo desviar a los caminos del mundo. Yo sé que todos aquí anhelan la corona de vida, la corona de santidad, la corona de rectitud, o sencillamente llegar a los pies de Cristo en el día venidero. Pero tenemos que vivir una vida recta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En pocas palabras, lo que Jesús intentaba decir, que teníamos que morir al mundo, teníamos que morir a nuestros deseos, a nuestros propios intereses y a nuestra propia autoestima. Porque cuán difícil es de repente manejar la autoestima cuando el de al lado me hizo daño, cuando el de más allá habló contra mí y eso me perjudica, y eso me hizo sentir mal, y eso me generó rencor, y eso me generó odio. Y eso, en muchas iglesias al día de hoy, es motivo de alejamiento. La gente cuando se siente mal por cualquier comentario, porque me hicieron sentir mal, quizás de manera indirecta o no sé, la gente se va. Hoy día la gente no tiene el carácter suficiente para poder afrontar las situaciones, sino que todo lo contrario, tú me hiciste mal, yo me voy. Porque esta no es una iglesia que hable del amor de Cristo. La verdadera iglesia, escuchaban delante, no es una iglesia que solamente hable de amor, sino una iglesia sana, es una iglesia que habla desde el amor hasta la condenación. De que el pecado no podemos ser consentientes con el pecado, no podemos tener tolerancia ante el pecado. Esa es una iglesia sana. Entonces, cuando morimos a nuestros propios intereses, a nuestra autoestima, es para que la voluntad y el interés de Cristo esté por encima de nuestros intereses. Nadie puede servir a dos señores. Como decía, yo lo comentaba en la mañana o no, días atrás con Jenny y le decía, aquí la cosa es izquierda o derecha, no hay más. No hay términos medios, no voy a probar acá, voy a probar acá. No, acá no hay términos medios. Es izquierda o derecha. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir el camino derecho, en este caso, no podemos desanimarnos. No podemos decir, es que ¿para qué estoy aquí en el cristianismo? ¿Para qué me metí a esto? Y sabe que lo he escuchado. Y eso es porque no ha habido una real conversión. Alguna gente profesa, pero no vive. Alguna gente realiza la oración de fe, de aceptación a Jesucristo, y después no siguen. Porque no han entendido, o porque no se ha enseñado, o porque simplemente el desinterés ha sido más grande que la voluntad de querer seguir este camino. Como les dije, es bastante difícil. Este mensaje que yo les doy no es para que genere incertidumbre, no es para que cause miedo, porque no es mi intención, todo lo contrario. Vivimos en los tiempos más difíciles de la historia. Vivimos en los tiempos más complicados que el ser humano le ha tocado vivir en casi 6.000 años de historia.
Vivimos en un tiempo en donde hacer un clic nos puede desviar de todo lo que hemos ganado en la vida. Y muchas veces cuando estamos débiles, somos propensos a caer en lo que el mundo ofrece. Por lo tanto, si tenemos miedo, si tenemos incertidumbre, la buena noticia es que nosotros aún tenemos la disposición del amado para pedir fortaleza. Las puertas de gracia aún no se han cerrado. Yo leía esta frase y decía en la tarde, ¿cómo lo podría ejemplificar de una manera no tan fuerte? Pero piénselo así, vea las noticias y todas las mañanas se va a encontrar con los que asesinaron a alguien. Alguien murió, lo asaltaron, 15 balazos, hay una persona desaparecida hace más de un año. Nosotros tenemos la esperanza que está depositada en Cristo. Y eso es lo más importante. La gente no. Hay gente que el día de mañana no tiene idea que el último abrazo a su mamá, o sea, que el abrazo de la mañana a su mamá va a ser el último. Que el saludo que le podamos dar a nuestro amigo quizá el día de mañana sea el último. No sabemos nosotros cómo vamos a salir. No sabemos nosotros si en la tarde vamos a volver a entrar a nuestro hogar. Cuando oro yo en mi casa en las mañanas, le digo, Señor, permite que mi salida y mi entrada sea con toda mi familia junta y que los pueda volver a ver. Yo todos los días pido por eso. Porque a lo mejor yo en la mañana le puedo dar el último beso a mi mujer, que ese sea el último. Quizás me pueda despedir de última vez, como lo hice años atrás con el gemelo mayor de mi hijo, Miguel Ángel. Nunca supe que el día siguiente nunca más le iba a volver a dar un beso, nunca más le iba a sentir llorar. Entonces, mi esperanza está puesta en Cristo. El día de mañana, voy a volver a ver a mi hijo y quizás no va a ser un bebé que me diga, yo te conozco, tú eres mi papá en la tierra. Buena, llegaste, te estás esperando. De ver a nuestros seres queridos, quizás y así, la importancia de tener la esperanza depositada en Cristo, de que este camino difícil me va a llevar a una recompensa eterna, porque me voy a encontrar con Jesucristo. Ese debiese ser nuestra meta para todos, porque el lugar más alto al que podemos llegar es a los pies de Cristo. En Romanos 8, 35 al 39 dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada. Ese es el amor de Cristo que tiene en nosotros. Pero ese amor tiene que ser respondido con fidelidad. Como le decía, muchas veces nos vamos a caer, muchas veces no vamos a lograrlo. Pero siempre tenemos que mantener eso, de querer, de estar dispuesto. Y esa fidelidad se va a medir en algunas instancias a través de pruebas. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. En este versículo yo escuché una historia hace unos días atrás, en que un grupo de mujeres estaba estudiando Malaquías 3:3. Y les llamaba la atención que decía, ¿será tan cierto que el que refina la plata tiene que estar sentado? ¿Por qué razón? Entonces dice la historia que esta mujer fue a una refinería de plata y habló con el hombre que estaba a cargo. Le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me expliques por qué pasa esto con esto y esto otro con la plata. ¿Claro? Entonces el hombre toma un pedazo de plata y lo pone en el fuego, en las llamas más ardientes o más calientes posible. Y se acordó
la mujer del versículo que decía, y se sentará para afinar y limpiar. Y le preguntó al que afinaba la plata, ¿es verdad que tienes que sentarte? Sí, le dijo, tengo que vigilar de que la plata no se estropee. Y la mujer cayó un segundo y seguía acordándose del versículo que decía, los afinará como a oro y a plata. Y la mujer decía, ese es Dios con nosotros, Dios nos está afinando y purificando como la plata. Y le preguntó al hombre, oye, ¿y cuándo sabes que la plata está purificada? Cuando mi rostro se refleja en ese metal. Así debemos nosotros reflejar el amor y la pasión que tenemos en Cristo al mundo. Por lo tanto, no deserte. Yo no conozco el corazón de cada uno, no conozco la situación particular de cada uno, pero le puedo decir que quizá hoy día no va a desertar y mañana tampoco. A lo mejor a mí me puede tocar, a usted le puede tocar. Y tenemos que estar preparados con la ayuda de las Escrituras, con la ayuda del Señor, tomados de la mano. Que nuestra vida no deserte de Dios por los placeres de la vida terrenal, sino por la felicidad de tener un Dios sobrenatural. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo destaca que Dios es la fuente de alegría y en su presencia siempre vamos a encontrar felicidad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el placer y la felicidad? Hay un doctor, Robert Lustig, endocrinólogo de la Universidad de California, dice que hay 7 diferencias que yo se las voy a nombrar. Que dice, el placer solo dura un corto plazo. La felicidad es a largo plazo. El placer es visceral. La felicidad es intangible y sublime. El placer es tomar. La felicidad es dar. El placer puede alcanzarse con sustancias. La felicidad no puede alcanzarse con sustancias. El placer se experimenta en solitario. La felicidad se experimenta en grupos sociales. Todos los extremos del placer llevan a la adicción, ya sean sustancias o conductas, pero no hay tal cosa como ser adicto a demasiada felicidad. Y este es el 7º punto y más importante. El placer es dopamina y la felicidad serotonina. Estos dos son dos neurotransmisores que están en el cerebro y que son bastante importantes. La dopamina estimula a las neuronas y cuando las neuronas son estimuladas mucho o muy seguido, tienden a morir. Entonces, la neurona tiene un mecanismo de defensa contra eso. Lo que hace es que reduce el número de receptores disponibles para ser estimulados en un intento de suavizar el daño. Ese proceso se llama regulación a la baja. Si se toma una dosis, se obtiene un subidón y los receptores bajan. La próxima vez necesitará una dosis más grande para tener el mismo subidón porque hay menos receptores que ocupar. Y se necesitarán dosis más y más grandes hasta que finalmente la dosis sea gigantesca, pero ya no se siente nada. A eso se le llama tolerancia. Y cuando las neuronas comienzan a morir, se llama adicción. En cambio, la serotonina inhibe, no estimula. Inhibe su receptor para dar satisfacción, para calmar, tener ese sentimiento que podemos ser uno con el universo. Eso se llama felicidad. Pero hay una cosa que reduce la serotonina, la dopamina. Entonces, entre más placer se busque,
más infeliz se llegará a ser. El mundo ha confundido y ha combinado muy específicamente el término felicidad por el término placer, para que podamos comprar felicidad, para que pueda vender la basura que ofrecen, sustancias hedónicas que dan placer en vez de felicidad. Y en el proceso nos hemos convertido en seres mucho más infelices. El hecho de que muchas personas no necesariamente entiendan que son adictas, saben que necesitan algo. Cuando querer se convierte en necesitar, eso suele ser una señal de adicción. Por lo tanto, el que disfruta de placeres vive engañado, pero el que es feliz en Dios acarrea para sí bendición y salvación. Por último, la advertencia que Demas nos deja es que se puede estar en el ministerio, ser un colaborador fiel y aún así amar el mundo. Pero Dios hoy nos llama a examinarnos, nos llama a volver si es que nos hemos enfriado. En algún minuto de mi vida yo también fui un desertor del Evangelio. Estuve afuera varios años. Y es porque simplemente no estuve de acuerdo en algo. No pasó acá. Pasó en una iglesia donde iba anteriormente. Y simplemente por el hecho de no estar de acuerdo, me fui. También estaba en la música, dejé el ministerio tirado, dejé los compromisos, dejé la obediencia y poco a poco los compromisos o las obligaciones, el querer estar, eso todo se fue apagando, todo se fue yendo a la punta del cerro, diríamos. Yo lo perdí en alguna instancia de mi vida, fui un desertor. Y eso no me hizo más feliz, sino que esa serotonina, o sea, esa dopamina que me daba el mundo, no me daba la satisfacción que en algún minuto buscaba tener. Lo que ahora tengo, estando realmente en los caminos del Señor, me he dado cuenta de que estoy satisfecho en el Señor, de que mi familia está en los caminos del Señor, de que mi hija me dijo un día, y yo me sentí como tan, no sé, orgulloso, estaba resfriada y me dice, papá, dile a Jesús que me sane. Y eso para mí me caló hondo. Me le dije, sí, hija, yo voy a orar para que el Señor te sane. Y nació de ella decirlo. Y eso es porque la hemos tratado de criar dentro del Evangelio. Y eso ha sido un fruto para mí, de que mi familia esté en los caminos del Señor. Por lo tanto, como les decía, examinémonos, si estamos fríos, si estamos en una etapa de incertidumbre, si no sabemos dónde estamos, examine su corazón, examine su vida, examine lo que hace en el día a día, examine si realmente estamos viviendo lo que la Escritura dice. Y si no, el Señor nos rechaza un corazón contrito, un corazón que está arrepentido y un corazón que está humillado. El Señor jamás le va a cerrar las puertas a esas personas. La puerta sigue abierta y la gracia sigue extendida. Y le voy a dejar con estas tres preguntas y con esto voy a terminar. ¿Hay aspectos que están tomando el lugar de Cristo en su vida? ¿Se está deslizando poco a poco hacia un alejamiento? ¿Ha cambiado su tiempo con Dios por placeres pasajeros? Insisto, examinémonos. Si nos damos cuenta que algún día la pata se me está yendo para acá, júntela con la otra y siga hacia acá, hacia su derecha. El camino es difícil, el camino es pedregoso, pero la recompensa que vamos a tener al final no se va a comparar con ninguna cosa que el mundo nos quiera entregar, que el mundo nos pueda ofrecer. Por eso yo le insto a que por muy duro que esté el camino, por muy difícil de que esté la situación, nuestra esperanza tiene que estar en Cristo.
Yo le decía al Jeremy el otro día, cuando estábamos hablando sobre la donación de sangre al pastor. Yo sé que esto es una prueba, pero ¿sabéis qué? Nosotros confiamos en el Señor y le dije así, yo sé que el modesto va a salir de esta, porque sabemos a quién le hemos creído. Alguien que nos falla, alguien que tiene promesas para nosotros. En la Biblia hay más de 3.000 promesas. Imagínense, más de 3.000 promesas. ¿Cómo no va a estar en una de esas promesas una de la que nos podamos tomar? Por eso hay que creer en que el Señor va a ser siempre fiel. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor y Dios, buen Padre Celestial, agradecemos, Señor, por esta instancia en que tú permites, Señor, hablar a nuestro corazón, en que nos instas a que examinemos nuestro corazón, porque más allá de pertenecer a un equipo eclesiástico, más allá de estar en un grupo donde nos juntamos a adorar tu nombre, tú pones el énfasis en que tenemos que observar nuestro corazón, porque engañoso es. Tú quieres lo mejor para nosotros, pero eso no quiere decir de que estemos exentos de problemas, de que estemos exentos de dificultades, de enfermedad, de angustia. Y que si estamos cansados, tú nos proveerás la fuerza, como dice tu palabra, pero aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Seremos ungidos con aceite fresco y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora haga caer, Señor, este aceite fresco sobre nuestras vidas, que nos permitas examinarnos, Señor. Que esto no es nada trivial, Señor, sino que tenemos que poner el énfasis y la seriedad de tu palabra, que podamos alimentarnos en el día a día, que podamos crecer en el día a día, Señor, y que sobre todo nuestra fe y confianza esté puesta en ti. Tú, Señor, creador del universo, eres fiel y verdadero, que ya estás pronto a venir y que cuando vengas, Señor, nos halles como tú quieras, trabajando, aprendiendo, exhortando, motivando. Que el hermano que está caído lo podamos levantar, que el hermano que está con dolor lo podamos abrazar, que nunca, Señor, hagamos leña del árbol caído. Que aprendamos a confiar en ti y que seas el Señor sobre nuestra vida y que te enseñorees sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar y que nuestra dependencia completa proviene de ti. Agradecemos, Señor, por lo que tú hablas a tiempo, en el tiempo y fuera del tiempo, porque grande es tu misericordia para con nosotros. Bendícenos, Señor, en esta hora y que tu amor nunca nos abandone. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.